días, señoras y señores, son a sus amigos del Comedero Político. El día de hoy hacemos nuestra segunda transmisión en vivo y aquí los acompañan mis compañeros Mosh. Mosh, ¿qué pedo, pelón? ¿Qué onda, Tom? Hola, pelón. Pedito, ¿qué pedo? Y pues, de nuevo, Aquí venimos, traemos algunos temas, nos vamos a salir un poquito del contexto político esta vez para enfocarnos un poquito más en el análisis de algunos temas que para algunos son fenómenos y para otros no son fenómenos. Pero bueno, aquí el maestro Hugo nos va a dar una introducción, nos va a ilustrar e iluminar un poco con respecto a los temas que traemos para esta transmisión. Y pues el contador aquí también nos va a ayudar y nos va a echar la mano, dándonos su punto de vista. Vamos a hacernos algunas preguntas entre nosotros y pues también nos vamos a replicar, ¿no? Abandonamos un poco lo que es la polaca, lo que es la grilla, para meternos en temas sociales que son ¿cómo se dice? De impacto social. Y maestro, pues por favor, ilumínenos. Y antes que nada, lo más importante, ¿qué vamos a comer ahora, Tavo? sí. Manjar de dioses. Sí. Al que no le guste, por favor, puede retirar. Todo nogalense Que se considera respete. esto como manjar de Dios. Por favor, 3, 2. que se ilumine. Oh, Tacos dorados. ¿De qué? De nogales. De perro. Tacos de perro. La raza de Nogales no nos agüitamos, ¿no? De decir que son taquitos de perro. ¡Ay! Papá. Tacos dorados de nogales. Yo me voy a comer de esas mientras. Y Sí, estas. pues es que el vato es hermosillo. Pero mira, los nogalenses, Tómala. ¿Quién dijo no? taquitos de perro. Qué bárbaro. Que fíjate que en Nogales hay todo un debate, ¿no? De cuáles son los taquitos de perro más buenos. A mí, la neta, todos me gustan, güey. Yo creo, pues yo soy gordo, ¿no? Y pues a los gordos nos gusta la comida. Oye, pues, también. hablando de preguntas, ¿por qué están enojados ahorita? Porque dicen que hay gente de Sinaloa que les dice tacos dorados de nogales. ¿Cuál es? Hermosillo, güey. Ajá, de Hermosillo y de Sinaloa. Dijeron, ¿cuál es el motivo del enojo por el cual les dicen tacos dorados de nogales? Pues yo digo que como suena mal, ¿no? A lo mejor es mal marketing decir taquitos de perro. Ujú. Y luego está este mito de que traían comida de perro, ¿no? Los taquitos y la neta yo creo más que nada pues ha cambiado ese nombre de tacos de perro por tacos dorados, pues para que sea más claro, más comercial, para que la gente que no es de Nogales pues entienda que pues no son de perro ni de comida de perro, sino son taquitos de papa. Para los que nos ven de otros lados, son taquitos de papa. A lo mejor la papa trae otras cosas, ¿no? Ahí, no, a lo mejor un poquito de carnita, ¿no? Trae la papa. La guisan en manteca de puerco. Estos tacos son fritos en manteca de puerco. Ujú. Y luego los pasan a un hornito de carbón y agarran un saborcito así como ahumadito, Ujú. más la manteca de puerco. Puta madre, es un manjar de Dios. Se lo hago a la boca, cabrón. Así que. Tienen historia, se dice, hay un reportaje ahí de la familia Gaviño, que fueron los primeros que venían a Buenos Aires, que fueron los primeros en presentar y en hacer la mezclolancia que ahorita estamos desgustando, ¿no? Hay reportajes, ahorita ya hay unos que hasta hacen mejor salsa, o hay unos que hacen mejor dorado, dependiendo el gusto de cada uno, ¿no? Pero nogalense que se respeta, es digno de desayunar, comer y hasta cenar tacos de perro, ¿no? De hecho, mucha familia hermosillense me pide que le lleve tacos de perro cuando voy a Hermosillo, ¿no? Pero no, es un deleite. A mí nunca me han pedido, la neta. No, Pero no, pues, un día que andemos por Hermosillo los voy a llevar los tacos de cagada, a ver si les gustan. chale. Creo que tú ya has ido conmigo. No. Ahí cerca del colegio de Celis. Es un vato que le pone ubre, aguja, adobada, chinchulines, ¿cómo se llaman las de la vaca? Ubre, riñón, corazón. Y yo les puse los tacos de cagada. Ah, tú, pero pensé que sí. No, es que en Hermosillo también tienen eso, ¿no? Están los dogos del Manos Puercas, que son los dogos muy populares. Del Manos Limpias, ahorita también ya hay una competencia. Ah, Un poco sí. Sí, hay un bloguero que acaba de ver muy reciente que decía que la competencia de Manos Puercas ya llegó, que se llama Manos Limpias. Y pues también hay que probar eso, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues ahí está mi gente. Pues fíjate que yo creo que es muy el tema que vamos a tratar ahora.
va a haber un debate también luego, ¿no? ¿Dónde deberían de estar los lugares donde venden los manjares? Porque a veces que ahora, según tu punto de vista, ahorita que nos hables del tema que viene, ¿dónde irán a parar los comederos populares? ¿En dónde irán a quedar parados los comederos populares si se da esto del tema que a continuación nos vas a explicar? Así es, ¿no? El tema que traemos está ahorita en la coyuntura social, incluso también política, ¿no? No podemos apartarlo. Es el tema de la gentrificación. La gentrificación es para algunos un fenómeno natural del mercado, para otros es una estrategia que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, en donde básicamente personas, sobre todo extranjeras, empresas extranjeras o también algunos locales con un poder adquisitivo suficiente como para poder especular, se apropian, hay que decirlo, por vías completamente legales de espacios inmobiliarios, departamentos, casas, edificios, locales. Lo hacen con el objetivo de rentarlos a una demanda que sobre todo viene del extranjero, que puede pagar rentas más altas, puede comprar propiedades más altas. Y este fenómeno lo que produce es un desplazamiento de la población local a las periferias de sobre todo las grandes ciudades. No es un fenómeno único mexicano, no es solamente en la Ciudad de México donde se está viendo este fenómeno de la gentrificación, sino que en las principales urbes como Nueva York, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, la población local pues difícilmente puede costearse vivir en donde siempre ha vivido, donde ha vivido su familia, precisamente por esta especulación inmobiliaria que infla los precios de las propiedades. El tema está de moda porque en la Ciudad de México se han hecho en el mes de julio 2 marchas antigentrificación, y estas marchas sobre todo cobraron notoriedad por actos vandálicos. Los manifestantes pues ahí dañaron algunas propiedades, algunos restaurantes incluso. Los vándalos que se manifestaron. Sí, ya ven esto en la Ciudad de México, ¿no? Que siempre hay estos encapuchados anarquistas, se dicen grupos anarquistas. Mucha gente que ya son, pues que tienen experiencia en la manifestación, también hablan que estas personas son infiltradas, son como grupos de choque, ¿no? Exactamente. Que desvirtúan muchas veces. Que muchas veces los partidos políticos de oposición los usan, ¿no? Los grupos de halcones famosos que se hicieron famosos en el PRI de los 70, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz, etc. Pero bueno, no nos desviemos. Así es, ¿no? Entonces la pregunta es básica aquí, ¿no? El punto de partida es: ¿ustedes consideran que los gobiernos deben de combatir la gentrificación o consideran que mejor el mercado sea el que regule estos fenómenos y el que tenga para pagar una renta, pues rente, y el que no tenga para pagar una renta, pues busque un espacio propio a su bolsillo? Qué buen tema, porque dentro de que el gobierno, que el mercado, ¿quién maneja esos fondos de inversión donde compran grandes áreas o varias oportunidades, remates? Existe también el dilema de, ese mercado, el gobierno, ¿quién lo regula? Está bien inmiscuido el gobierno, los gobernantes en curso, en turno, para poder ver cuál es la parte de la ciudad, del municipio, del terreno que se va a desarrollar con mayor, o dónde vas a meter tú ya servicios públicos, que sube el valor catastral, ¿no? Es muy buen dilema, muy buena pregunta decir, oye, pues, ¿quién debe de tener ese gancho de poder congelarse? Hablar muchas veces de congelar rentas, de no congelar rentas. Ese es el problema que está habiendo mucho en la Ciudad de México, aparte de la oferta y la demanda, que hay mucha población joven que prácticamente ya es muy difícil adquirir algún tipo de vivienda por ese tipo de situaciones que se presentan. Se vino presentando, a raíz más
de la pandemia. En la pandemia, pues, se llaman los nómadas digitales, que vienen y que, pues, obviamente, no estoy a favor ni en contra, sino es un punto de vista que vienen y van al lugar donde vas a lo mejor en la pandemia te pagaban el 50% de tu sueldo, te vas a un lugar pues, que está rentando tu carro, una ciudad de Phoenix, de Texas, o mismo aquí en México, pues te vas a lugares donde te abarata a ti tu costo de vida, ¿no? Es una muy buena pregunta, se las dejamos ahí en su decisión, pero sí, ¿quién debe de regular eso, no? Es una oportunidad para muchos y una desgracia para otros, ¿no? Una externalidad del mercado, decían los maestros de economía cuando estudiábamos microeconomía, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues llegaron a lo mejor un chingo de gabachos, un chingo de europeos en la pandemia, llegan a rentar a la Ciudad de México departamentos que, por ejemplo, costaban 15,000 pesos, por dar un ejemplo, en la colonia Condesa, y esos departamentos, a raíz de que llegan los extranjeros, en vez de costar 15,000, cuestan 25, 30, vamos a suponer que el doble, ¿no? Ya sería más, bueno, esto es metafórico. ¿Qué pasa? Que hay un sector de la población local o nacional, decías tú, hay estudiantes que van a la Ciudad de México y no pueden pagar un departamento cerca de su centro de estudios, tienen que irse lejos, tienen que irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque ahora un extranjero está ocupando ese lugar. ¿Por qué? Porque tiene más poder adquisitivo, se le hace más fácil desembolsar, por así decirlo, 20,000 pesos, que son alrededor de, redondeando, ¿no? $1,000, 1,000 euros, y cualquier europeo, cualquier gabacho puede pagar esa renta como si fuera algo normal, y le sale más barato que vivir en su país de origen. Así es. También entra un tema eso de que, bueno, se van a ciudades que tienen las mismas condiciones de infraestructura, no se van a ir a un pueblito lejano, ¿no? Sino que van a ciudades, urbes grandes, para poder tener esos servicios, transporte público, hospitales, centros, como si estuvieran en su lugar de origen. Ciudades en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un debate ahora con la población mexicana que no quieren no es que no quieran a los extranjeros, yo creo que bienvenidos sean, porque vienen a aportarle lana a la economía del país. Pues, ¿no? Y es una característica que ha tenido el país, ¿no? De siempre abrirle la puerta a extranjeros. Así es, exactamente, y como digo, bienvenidos sean, de cualquier nacionalidad, y pues qué bueno que encuentran en México una posibilidad de vivir bien. Eso significa que nuestro país, pues, puede acoger a gente de todo el mundo, y la gente se siente cómoda y se siente bien aquí. Quiere decir que el país, pues, ahí la lleva, va bien. Por algo se está viendo para acá. ¿A quién le echaría yo la bolita? No se le echaría yo al gobierno en sí, decir, tienes que meterte a regular. Yo digo que tienen que crear mejores condiciones en las viviendas nuevas. Tienen que empezar a obligar a la gente que construye a que haga lugares dignos. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos espacios más pequeños y más lejos. Al momento de urbanizar, todo este urbanismo ahorita, al momento de urbanizar, no nada más es hacer el lugar donde la gente va a vivir. Tienes que venir y tener una planeación muy estratégica para dar transporte, para dar movilidad, para dar integración, porque muchas veces es gente que va y trabaja al centro y tiene que irse, como no le alcanza, tiene que irse a vivir a una periferia. Entonces, ustedes, por ejemplo, son expertos en urbanismo, y yo creo que más o menos pudieran dar un tránsito de lo que pudiera hacer con lo que yo tengo. Lo que no es en sí sacar a la gente que viene, sino que crear las condiciones para que el que está quedando colgado, pues alguien está siendo afectado. Pero no podemos crucificar al que se beneficia y meter atrás de estos al que está siendo afectado. Tenemos que dar una solución integral. Pues, así es, y es un tema que tiene un componente bastante delicado. A mí ahorita que escuchaba el pelón, ahí me parece que está el punto fino, ¿no? El finito. El punto fino de diferenciar o de manifestarse a favor de algún tipo de regulación en el mercado inmobiliario sin que esto suene como xenófobo,
como discriminatorio, como antimigrante. Porque precisamente ahorita los mexicanos, sobre todo pues nuestros paisanos, nuestros hermanos que están por necesidad viviendo en el país del norte, ellos están siendo víctima precisamente, muchas posiciones antigentrificación suenan como el republicano más recalcitrante. Vienen, invaden nuestro país, traen su cultura, no hablan inglés y taca, taca, taca. Yo he escuchado varias posiciones antigentrificación que pues básicamente es un discurso que se lo compras a un republicano. No todas las posiciones antigentrificación tienen esa característica. También hay posiciones mucho más puntuales. No se quiere expulsar extranjeros, no se quiere prohibir la llegada de extranjeros, al contrario, es abrirle las puertas. Pero también estas personas, con lo cual pues es una posición que yo en lo personal me identifico, yo creo que el gobierno sí debe de regular este mercado. Porque primero que nada, ¿no? Si nosotros leemos el artículo 4 constitucional, que es donde vienen los derechos humanos que tenemos todos en México, no solamente los mexicanos, esto es importante. La Constitución mexicana dota de derechos a cualquier ser humano que está en este territorio. Y uno de esos derechos humanos es el derecho a la vivienda digna. Nuestra Constitución nos da el derecho a la vivienda digna. No le podemos dejar al mercado a que sea quien regule y quien reparta de alguna manera los derechos humanos. Ahí tiene que entrar el Estado. Es un punto muy complicado, sinceramente, pues nosotros pecaríamos de, pues yo creo que... ¡Ay, Dios! No, o sea, se me hace que seríamos bastante irresponsables ahorita decir, no, que se vayan a la chingada todos los gringos, o no, los espacios son para los mexicanos. No se trata de ese tipo de posiciones, se trata de una regulación muy complicada. Es un tema muy delicado y que, pues hay que decirlo, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México respondió con 14 medidas, vivienda social, el gobierno va a congelar el precio de las rentas en algunas zonas. Estamos hablando específicamente, no es toda la Ciudad de México, son unas 5 o 6 colonias, la Condesa, la Roma, etcétera, incluso llega hasta la colonia Doctores, en donde está esta mancha de nómadas digitales. Oye, pues, interrumpiéndolo, yo recuerdo, pues, tú viviste en la Ciudad de México, bueno, DF, Ciudad de México, no recuerdo si en aquel tiempo era todavía DF, sí. Ajá. Y tú nos mencionaste de una de las pláticas que hemos tenido, que pues tú como te fuiste para allá, buscabas también algo cerca de la universidad y eso, ¿no? Pero el costo en relación a cómo te costaba rentar en aquel entonces, ahorita, ¿has notado alguna? Mira, yo viví en la Ciudad de México del 2012 al 2014. Okay. Había compañeros en mi maestría con beca de CONACYT, que en aquel entonces eran 10,000 pesos mensuales, que podían vivir en la Condesa. Órale. No solos, con roomies, con unos 4 o 5 roomies, pero eran depas chilos, depas con 4 o 5 recámaras, cada uno tenía su recámara, al 100, en un edificio, estaban chilos. Sí pagaban un billete, sí pagaban sus 25, 30 mil pesos de renta, dividido entre 5 o 6. Es lo que estaba viendo, ¿no? Pero ahorita eso ya no se puede. Que es un movimiento muy similar a los de las camisetas rosas, perdón. Okay. Este movimiento que están haciendo las personas a favor de la democracia, las camisetas rosas, que es un público muy similar, ¿no? Gente que quiere estar en los barrios fresones de la Ciudad de México. No es una lucha de las clases de abajo, contrario a toda manifestación, sino que esto viene siendo algo de clase media alta, clase acomodada, que están peleando un derecho constitucional, pero lo están peleando con quien no lo están peleando con la clase de abajo. O sea, esta es una guerra que se está dando, bueno, no guerra, ¿no? Es un pleito comercial en cuestión de la inmobiliaria entre la clase media alta, ¿no? Porque son grandes consorcios los que están disparando el precio de las viviendas señaladas ahorita. Ojo, para mí es algo muy importante y cabe señalar que la vivienda en México, para empezar, faltan muchas viviendas.
qué desarrollador, creo que en Infonavit ahorita están metiendo ya la ley ahí, una nueva ley donde quiere empezar otra vez a ser el que haga la casa, desarrolle la urbanización, ¿no? Pero es interesante mencionar, ¿cómo se dice? Cabe mencionar que no tiene que ser solo interés social. Así es, exacto. Debe ser vivienda, desarrollo pues, para todos. Sí, aquí estamos viendo un problema. Creo que el grosso de México, pues clase media baja, no sé ahí cómo estemos, usted tiene mejores datos, ¿no? Pero sí debe haber, porque si no, lo vi en un reportaje, pues la clase alta va a llegar y va a comprar las clases medias, o sea, las clases bajas. ¿Y qué va a hacer? Rentarles carros a las personas de interés, a las casas de interés social. Sí, imagínate que esto se vaya, ahorita el problema está en la Condesa, no es un problema burgués, vamos a suponer. Pero mira, mira, la Condesa, güey, es un barrio fresa, güey. Pero no viven los millonarios, güey. Los millonarios están en Santa Fe, güey. Están en el Pedregal. Por eso te digo, es clase media y alta, clase ¿no? alta. Ajá. Clase media, clase alta, o sea, es un problema que lo ves tú más en la burguesía, pero que el Tepito, que el Tlametla. Sí, a huevo, güey, sí, Me sí. equivoqué con Iztapalapa. No, ahí nos está dando. No. Imagínate que toda esa gente saliera a manifestarse. Ahí sí el gobierno iba a tener que implementar medidas. No, mi gente, fíjense, para tener una idea, Iztapalapa tiene más o menos los mismos habitantes que el estado de Sonora. O sea, estamos hablando de más de 2 millones de habitantes. Es un mundo, la Ciudad de México es un monstruo. Entonces, lo que me llama la atención es que se está polarizando un ala de la población que antes no se polarizaba. Esa clase social, esas clases no se, ¿cómo se dice? Distinguían por salir a buscar derechos constitucionales, pues no, que ahora que están peleando el derecho a la vivienda y el consorcio y la gente de Santa Fe, que es la contraparte, por así decirlo, están apegados al Estado de Derecho también porque hay un apartado que les dice que hay un derecho a la propiedad privada, pues, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que es un entronque que se está dando, profe, que puede desencadenar en qué. Hijo de la chingada, eso es lo complicado, ¿eh? La Ciudad de México, como les decía, tiene esta respuesta a los manifestantes, 14 puntos que pues incluyen cosas interesantes. Yo he escuchado opiniones que hablan que son insuficientes. Se habla de alrededor de 2,000 departamentos, no recuerdo exactamente el número, pero se habla de una cantidad de departamentos que obviamente pues no le hacen ni cosquillas al problema. La Ciudad de México aparte tiene ahorita el fenómeno del mundial. Ajá. O sea, se vuelve mucho más atractivo para un desarrollador inmobiliario apropiarse de estos espacios, porque van a llegar en bandada, pues va a llegar miles, cientos de miles quizá de extranjeros que van a buscar un lugar donde rentar. Claro, desde antes, ¿no? O sea, creo que desde ya empezando, porque como dices, vienen a prepararse, dónde van a hacer instalaciones, ellos necesitan ya dónde estar. Hay barrios en Guadalajara, como veíamos el otro día, en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México se está dando el problema, ¿no? Se está dando el problema. Es un tema muy interesante, fíjense, creo que, porque no nada más, fíjense, lo habíamos manejado, lo habíamos platicado antes de empezar, pero ya estamos viendo que es un problema que se está dando en capas o en deciles de la población donde antes siempre había armonía. Y ahorita estamos viendo que la gente que tiene un nivel económico, digamos, clase media para abajo, no está intrínseca en el problema. Que ese problema no es en Sonora, ¿no? Porque dice el INEGI que tenemos un ingreso muy superior, pero ese es un tema que vamos por familia, a trazar más al rato. Pero digo, eso es lo que se me hace interesante, pues, ¿no? Es a lo mejor un pleito, Mosh, en lo que nosotros considerábamos antes, cuando éramos estudiantes, entre la burguesía, pues, ¿no? Que generalizábamos, que agarramos y a todos pendejamente. Ajá, exactamente, ¿no? Pero es algo que no se daba antes, pues, ¿no? Y ahorita se está dando. Así es. Pues ahí está el tema de la gentrificación, queríamos tocarlo, queríamos, pues, también, ¿no? Ahí aportar, obviamente es una opinión
a la distancia y varios miles de kilómetros a la distancia. Acá en Sonora, pues el 99.99% del territorio de Sonora pues está desocupado, pues no tenemos esas broncas en este estado. Rentas caras en Nogales sí, ¿no? Pero... No, sí, tiene su fenómeno, región 47 en Nogales este tema, ¿no? No, hay mucha gente de maquilas, por ejemplo, ahí donde yo vivo, yo creo que aquí donde tú vives y donde tú vives, hay muchas maquiladoras que rentan casas en los fraccionamientos. Güey, las rentas ya andan en Nogales, güey, ya andan 20, 25 mil pesos mensuales. Pues mira. Eso hace unos, ¿qué te gusta? Unos 5 años para atrás, güey. Eso no se veía. A raíz de la pandemia también ocasionó eso, pues, ese tipo de situación. De aparte, pues tenemos de aliado o desaliado, como lo quieran ver, la frontera. Vamos a hablar más o menos de los barrios, como ustedes son de Nogales, de los barrios que ustedes me han dicho de Nogales que tienen las rentas más caras. A ver, la Kennedy, Terranova, Casablanca, Monarca, Río Rico y Zaguarita. Estos dicen que son barrios de aquí, ¿no? Claro, ahí por Freeway. No, Oye, pero es verdad que más o menos ahí andan. Sí, la neta. Sí. O sea, aquí hay. Ya, la neta, en Nogales, Arizona, pues sí hay rentas caras, güey. Uh-huh. Pero, güey, aquí las rentas de Nogales, Sonora, pues ya le hablamos ahí. Abuela. Está cabrón. Están caras las rentas y esa vez el grosso de la población, siendo la industria principal, la industria maquiladora, pues hace que no todos se tengan acceso a poder tener una renta, híjole, que una familia, que el papá trabaja, la mamá a lo mejor cuida de niños y todo eso, genere o vaya a darles para una renta tan cara y tan alta, ¿no? Hey. Y las rentas ahorita están cuarto, cocina y sala, un baño, promedio de 8, 10, 12, ya si tienes otro cuarto, es una 14, 15, y a las periferias, ¿no? Esa es otra que... Están cariñosas. Como en el bar. No es cierto. Pero les voy a decir algo, aunque no me gusten los tacos dorados. De perro. Aquí en Nogales hay con queso. Eso que ni qué. Aquí en Nogales hay con queso. Pues por eso viene la raza de Hermosillo. No voy a decir por qué vine para acá, porque es una cuestión personal, pero pues bueno. Entonces, oye, vamos a cerrar el tema de la gentrificación. ¿Cómo la ven? Con nuestras palabras, como nos dimos a entender, si tienen algunas dudas, pues ya saben, ¿no? Pero sí es un tema... Es un debate abierto, ¿no? Y sobre todo de que es un tema que está muy en redes sociales, en marchas, en que la palabra yo creo que nadie lo conocíamos antes, así tal cual, o no se había manifestado tan abierta, ¿no? Pero sí, creo que sí, damos por concluido, yo creo que el temita... Yo nada más quiero dejar un tema abierto. ¿Qué tan importante es para combatir ese problema en grandes ciudades? ¿Cómo te preocupa la moca en el taco? Le alzas. Ustedes que son expertos en urbanismo, ¿qué tan importante es ir mejorando la calidad de la vivienda? Que por ejemplo, la casa que te venden de Infonavit o la casa que hacen de Infonavit, que tenga buena calidad, que tenga buenas casas. No lo digo por el tema local, lo digo por las ciudades donde se está dando este conato de bronca ya. ¿Qué tan importante es que vayan mejorando y vayan viendo que el problema no nada más se va a quedar en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que va a empezar a expandirse a otras ciudades? Digo, pudiera ser que sea una solución. ¿Qué tan importante sería? Pues fundamental, ¿no? La calidad de la vivienda, la calidad de los espacios. No solamente estamos hablando de la construcción como tal, sino del entorno. En Nogales, por ejemplo, tenemos un déficit de áreas verdes, por ejemplo. No cumplimos para nada con las métricas que se recomiendan desde la ONU. Hay un saludo al compa Samuel. Hizo una tesis en la maestría en urbanismo, donde propone un área protegida, conocida como las Tinacas. Ni siquiera con esa área, que son varias hectáreas, no recuerdo ahorita, son alrededor de 40 hectáreas, ni siquiera con eso alcanzaríamos a estar en el mínimo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas como áreas verdes. El gobierno actual de la ciudad ha tenido una estrategia interesante,
desde la administración anterior han destinado algunas zonas de bosques urbanos, y ese, por ejemplo, es un tema que tenemos aquí en Nogales, es un problema que, pues, las áreas verdes son muy, muy escasas. Una vivienda, una persona para vivir y hacer ejercicio pleno de sus derechos humanos, del libre desarrollo de su personalidad, necesita espacios verdes, necesita espacios públicos, necesita escuelas, necesita hospitales, necesita transporte público, necesita un montón de cosas que pues es la tarea complicada. Es una tarea muy compleja. Los gobiernos municipales muchas veces se ven rebasados, ya no te digo aquí en Nogales, en cualquier parte del mundo. O sea, este es un fenómeno a escala mundial y claro, ¿no? La calidad de la vivienda tiene que ser medida también por estos... Deberíamos demandar, fíjate, de asesores al DF, a los fraccionadores, hicieron el fraccionamiento de la mesa. Como asesores, que resuelvan el problema. ¿Cómo la ven? Pues ahí están. Todas las opiniones son muy buenas. Oye, dijo fenómeno, ¿eh? Bueno, no nos vamos a poner a alegar, mejor detrás de cámaras, porque esos tiros se ponen muy buenos cuando no estamos grabando. Tavo. Pensé que ibas a decir que es más importante, ¿echarle salsa a los tacos o no echarle salsa? Porque aquí después de echarle salsa, ¿no? No, ¿sabes qué? No estaba pensando eso, estaba yo. ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? Oigan, y hablando de áreas verdes, a ver, ¿qué onda con la remodelación del Parque La Sauceda? Tú como hermosillense, mira, nosotros, güey, aquí en Nogales de morritos, güey, cuando estábamos en la primaria, lo mejor que podía pasarte en la primaria era ir a La Sauceda, güey. Para nosotros en Nogales, güey, puta, era a la bestia, güey. Yo me acuerdo de morrito, güey. Era un espacio precioso, güey. Ese es mi recuerdo de niño. A lo mejor estaba todo hecho cagada, ¿no? Pero yo recuerdo de niño, güey. Era toda madre, güey, ir a los go-karts, güey. Había un galerón donde podías patinar, güey. Las albercas, te pegabas unas pinches quemadas, güey. Los pies ardidos, cabrón, terminabas, güey, porque estaba hirviendo, ¿no? El verano en Hermosillo, pero qué espacio tan bonito La Sauceda, que se abandonó. está en chingón. Estaba hecho un asco, estaba abandonado completamente. Y el gobierno actual lo recupera, le inyectó, el gobierno del estado, le inyectó ahí una inversión interesante, se habla de 200 millones de pesos, se habla de varias etapas. Esta etapa incluye un anfiteatro al aire libre, va a haber conciertos ahí. ¿Ya fue Karim, no? ¿O quién fue? Sí, creo que vino la inauguración. Hay una pista para caminar, un lago, güey, donde está... la gente vi pesca y pesca deportiva ahí. Hay todavía... ¿no? Güey, yo lo que he visto de imágenes, ya me estoy babeando por llevar a mi niña, se ve muy cabrón, la neta. Yo quiero ir en octubre o en noviembre, ahí nos ponemos de acuerdo. Sale. Pero sí, lo que se ve, la neta, se ve muy, muy cabrón. Como dijo Juan Gabriel, güey, lo que se ve no se pregunta, está en Hermosillo, está en chingón. De verdad que se extraña mucho tiempo estar ahí de Hermosillo. La neta, te voy a decir algo, güey. A mí también, o sea, íbamos a veces, no te voy a decir, todos los pinches fines de semana ibas, porque allá como hay un chingo de lugares. Es que le doy carrilla a estos cabrones. Del otro lado, güey. Les doy carrilla a estos cabrones porque les queda muy lejos Tucson, tu barrio favorito. Hoy están los chapoteaderos. No nos metamos en problemas. Bueno. Oye, güey, entonces digo, qué chingón, pues, que recuperen esos espacios. ¿Por qué? Porque le hacen falta a los morros. Una ciudad como Hermosillo no debe dejar de tener ese tipo de espacios, porque aparte, no es nada más la gente de Hermosillo. En la capital, ¿quiénes caemos? Caemos todos. Está en el centro, estratégicamente, ¿no? Pues está en el centro. Exacto. Entonces, llevarlos a espacios cerrados, a centros comerciales, oye, pues hay que llevarlos a... Yo me acuerdo que antes existía el Mundo Divertido, existía la Sauceda, que también les tocó ir al Mundo Divertido, ¿no? También. Y subirte a los go-karts y cuando pasabas por el tunelito es una emoción gigante, la verdad. Yo ya me estoy muriendo por subirme un go-kart con mi hijo, por eso me puse Lo vas a ponchar, no, por eso me puse dieta, pues. Ya, pero quiero ir a jugar golfito con mis niños, ¿no? O sea, ¿te acuerdas del Donkey Kong en el Mario Kart? ¿Se das cuenta? No, yo voy a hacer... Y tú, yo voy a hacer Donkey Kong, yo, compa, güey.
Oye, a pesar de todo eso, creo que se ha venido mejorando la infraestructura porque se descuidó durante mucho tiempo. Pues ese espacio tan hermoso, tan padre, que íbamos nosotros con mi familia de Hermosillo de aquí para allá. Y, sí, es muy padre porque, como dijeron, todo lo que había diversión, estábamos chiquitos, a lo mejor magnificábamos, pero algo divertido, era una parte, aparte de la unión familiar, se dejó, se fue descuidando. Hubo como que intentos, proyectos ejecutivos, y arreglar, y hacer, y deshacer. Como todo, mucho y dinero tirado a la basura. Que no se veía nada, que remodelaban y otra vez nada, cerrado. Parecía un Chernobyl, ¿no? Todo feo, todo abandonado, árboles crecientes, maleza, todo, ¿no? Ahorita sí, como etapas se han estado remodelando esas áreas. Muy interesante, ojalá pueda ser un poquito de lo que nosotros tenemos eso en mente, ¿no? De esa gran, porque como mencionaste, de esas pistas, de eso todo, pero creo que también como a todas partes se puede cenar, hay detalles o hubo situaciones que no a todos les gustaron y convenció, ¿no? Así es, hay un colectivo en Hermosillo que es un colectivo ambiental que se inconformó específicamente de ellos aplaudieron, yo los he estado siguiendo, ellos aplaudieron la inversión y el rescate de la Sauceda, declararlo como área ecológica protegida. Voy a dar un poquito de recuerdo. Hincha, güey. Ellos se inconformaron específicamente con el tema de una pista para caminar, que le metieron asfalto a esa pista, y ellos se manifestaron con una acción directa de ir a remover esa pista. Se habla de alrededor de 20 y tantos metros cuadrados, tampoco fue algo muy grande, pero ellos pico y pala fueron y deshicieron la pista. Y la constructora, esto es importante, no el gobierno, sino la constructora a cargo de la obra de remodelación de la Sauceda, demandó penalmente a 7 manifestantes, los cuales podrían enfrentar una pena de 1 a 3 años de prisión. El colectivo ha recordado, tú y yo estamos estudiando en Hermosillo cuando los manifestantes del Parque de Villa Ezeres fueron encarcelados, algunos de ellos años, duraron años por el gobierno del exgobernador Eduardo Burs. Chapo Burs. Y ellos recordaron, ¿no? Parecen tiempos de Burs que otra vez nos quieren meter a la cárcel, ¿no? Es que es un tema complicado, y esto también entre nosotros ha generado debate. Si en una manifestación se vale dañar propiedad pública. Propiedad personal, ahí sí yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Que unos manifestantes agarren un carro a batazos random, aquí, pues la neta está cabrón, pero ir a manifestarse de esa manera, pues creo que hay debate. Podemos estar a favor o en contra, pero hay aquí hay un problema, ¿no? Hay un contrato, de construcción. Hay una constructora, la constructora tiene que entregar la obra. Tavo sabe un chingo de esas cosas, porque gracias, a eso se dedica. Entonces, imagínate la constructora que tiene que entregar una obra con X especificaciones. Y cuando le hacen el protocolo de entrega para que les puedan pagar, tiene que haber 100 metros de asfalto, por así decirlo. Le van a faltar 25. Bueno, le faltan 20. Entonces, creo que el daño a la propiedad debe ser sancionado. Por ejemplo, a mí no me gustaría que mi hijo viniera aquí a la casa del Tavo y le quebrara los vidrios. Sí, pero esa es propiedad privada. Bueno, es propiedad personal privada. A mí no me gustaría que mi hijo fuera un universitario y que se fuera por toda la calle, por una calle de Hermosillo, tumbando los altos, vandalizando las lámparas. Que los metan al bote. 20 años, cabrón. Exacto, es vandalismo, es daño a la propiedad del ayuntamiento. Es daño es un daño. En lo personal, esas personas deben de ser juzgadas. Yo no estoy de acuerdo. No, o sea, en lo personal debieran de ser los universitarios tirando los altos o de las no, o sea, que se valga que un manifestante, no sé, mira, te voy a poner ejemplos. Para mí se vale, güey, que colectivos feministas manifestándose en contra de la violencia a la que han sido víctimas siempre.
pinten una barda. Es Claro. una válvula de escape, güey. Claro, sí. O sea, hasta por una sociedad sana, güey, debe de haber estas válvulas de escape, güey, donde el manifestante pueda tener este tipo Claro, de situaciones. ¿Todo se vale? No, güey. No, así No es. todo se vale, cabrón. Tiene que haber límites, Ujú. pero así a rajatabla decir no se puede dañar, porque el término dañar, pues es muy amplio, güey. Yo sí opino, o sea, sí creo que no deben de ir a la cárcel, ¿eh? O sea, ya no estamos en los tiempos donde agarraban a la gente, que de hecho va saliendo un vato que duró 20 años en el bote por el caso de Loret de Mola. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? O sea, no vas a meter a los profes, que han de ser puros profes los que andan en el colectivo, ¿no? Les mandamos saludos, porque algunos han de haber sido nuestros maestros. No los vas a meter al bote, pero que sí estén conscientes de que ya esto tuvo una escalada donde afectaron algo que cuesta una lana y alguien lo tiene que pagar. Pues eso sí, ¿quién paga? Pues nosotros, güey. Ese es el detalle. Pues. Entonces, tener más conciencia o si no, reponer el daño. Yo creo que como va y como se mencionó, bueno, se hizo un proyecto ejecutivo, era esto, se construyó, bueno, no todos se tienen de acuerdo, no todos llegan al mismo consenso, pero sí el colectivo fue, no sé si se reunió, no se reunieron, pero llegar al acuerdo, pues de, oye, pues a ver, ¿qué se puede poner en lugar de eso? ¿No va ahí? ¿Sí va ahí? ¿Por qué? Es porque hubo un proyecto ejecutivo que avaló, que autorizaron, pues, ¿no? Esas son situaciones que... Y las maneras tampoco a lo mejor son las correctas, Las formas. pero sí hay que tratar de cuidar eso. Para ser un poquito más serios, sí se reunieron, ¿eh? Ellos llevan reuniéndose con el gobierno desde hace años y ellos dicen que eso no estaba en el proyecto original. O sea, también tienen su argumento, ¿no? Y no es dañar algo sí porque sí, sino es específicamente el asfalto que produce superficies impermeables que permite o más bien obstaculiza el recargo de mantos acuíferos. Son áreas que la Sauceda está pensada ambientalmente para ser una especie de pulmón, de bosque urbano, y ellos argumentan que ese espacio es crítico. No es nada más joder por joder, pues. O sea, tiene detrás una lógica. Yo pienso que esto también se pudo haber solucionado y no llegar a este punto si hubiera habido un poco más de diálogo. Sí, a eso me refería. Así es, más diálogo con la autoridad. La autoridad tiene que ser lo suficientemente, digamos, tener esta sensibilidad para escuchar al ciudadano y sobre todo a ciudadanos que están agrupados, que están organizados, pues tiene algo que decir el ciudadano y somos... ¿Cuántos ciudadanos son? ¿Cuántos ciudadanos son los del colectivo? Es un colectivo importante. Los denunciados son 7. ¿Y los del colectivo? No, pues tú sabes. No, yo sé. No le puedes poner número. Y sé quién es uno de los representantes más fuertes. Alguna vez me tocó platicar con él, incluso hasta anduvimos ahí con él en la UNI en algún que otro movimiento. Pues no. ¿Sabes qué es muy importante? Que empiecen a haber nuevos tipos de, ¿cómo se llama? Asfalto. Las llantas que se suponen que filtran, etc. Tienen que empezar a haber soluciones ya más a fondo y rápidas, pues no. Que el gobierno no se las pase por el arco del triunfo, que muchas veces pasa eso por presupuesto, por rapidez, pero bueno, tenemos que empezar a implementar o a apoyar o a decir, pues este puede ser el camino, darles una solución también. Y aparte el seguimiento de eso, ¿no? Porque cada gobierno, cada trienio, cada sexenio trae sus obras, nos siguen y llega el nuevo y cambia las anteriores y ponemos una de él y llega la alternativa y ninguna de las dos obras de los dos gobiernos anteriores funciona. Pasó, si no me equivoco, en el parque que Malor iba a hacer, también, o sea, no se fue dando seguimiento a las obras y pues eso también desmerita bastante, pues que haya áreas verdes, cosas dignas, ¿para qué? Para la sociedad en general, ¿no? Sí entiendo que debe haber colectivos, sí entiendo que debe haber gobierno, sociedad, que ahorita eso es lo que debe ser, siempre debe, pero sí dar prioridad, ver mejoras y sobre todo eso, pues que si hay una obra que realmente valga la pena, que no por ser
de otro partido, otra corriente, lo que quieras, no le den seguimiento ni mantenimiento adecuado. Así es. Sí, y ahí está, ¿no? El tema es importante, ya, como decíamos, qué bueno que se recupera el espacio de la Sauceda, un espacio abandonado que va a ser público, va a ser, pues, yo creo que nuestro bosque de Chapultepec, ojo, sonorense, ¿no? Ojo, si empiezan a utilizar mecanismos sustentables, mecanismos verdes, es un buen punto de partida el asfalto para empezar algo más ecológico y se va a convertir en todo lo que tú estás diciendo. Que el gobierno, vamos a hablar del gobierno del estado, que se fijen que las obras sean verdaderamente sustentables, que no las hagan nada más en el discurso. ¿Para qué? Para que en la construcción, al momento de entregarse al ciudadano, que tengan los mecanismos adecuados y los protocolos verdes o sustentables que sean necesarios para que se dé, que sea un parque urbano, como lo que tú planteas. Entonces es importante eso de los gobiernos. Así es, ¿no? Y ahorita ya llegando al tema local, en Nogales tenemos yo diría que una oportunidad, ¿no? Es algo que seguramente a quienes nos interesa nuestra ciudad, pues vamos a tener que estar muy al pendiente, y es qué va a pasar con el terreno donde actualmente está la vía del tren. Ahí es un espacio que es público, es propiedad federal. Esperemos que ese espacio pues esté, yo lo deseo, ¿no? Que pues esté a cargo del municipio, primero que nada, que sea declarado como un espacio verde. En Nogales ahí tenemos la oportunidad de tener un parque lineal envidiable, un área que, aparte por la situación topográfica de Nogales, pudiera ser un buen captador de agua, ¿no? Un sistema colectivo de transporte. Puede ser también, hay espacio suficiente, ciclovías, hay unos espacios donde se abre tanto el terreno que puede haber incluso hasta canchas deportivas, un espacio deportivo, en donde estaba anteriormente la estación de tren. Pues también yo vi, creo que fue la administración anterior que presentaron un proyecto. Se veía muy bonito, está muy interesante, es un espacio importante, pudiera ser una raya, un pulmón raya en la ciudad, que pues, no sé, yo espero como ciudadano que recuperemos ese espacio y que sea un espacio verde. Que nos sorprenda el gobierno. Yo esperaría. Sorprendidos estamos ya, ¿no? Pero para bien, no, güey. claro, pues no. Porque a mí me gustaría, y te lo voy a decir, a mí me gustaría que en ese lugar hubiera un tranvía. ¿Por qué? Porque hay un sentimentalismo. Mi abuelo fue uno de los fundadores del transporte urbano de Nogales, y una vez nos comentó mi mamá que había un tranvía aquí en Nogales, y ese tranvía era de mi abuelo, era socio de otra persona, eran compartidos, y en lo personal, por sentimentalismo, a mí me gustaría que en esa vía hubiera un tranvía. No, pues sí. Ahí está, miren. Y no soy de Nogales, no soy de Nogales. Por algo está aquí. Pero ayudamos a fundar este lugar, gracias a Dios. Sí, pudiera ser un espacio, un colectivo, una ruta para transporte público, un transporte tipo tranvía, pudiera ser ciclovías. En Nogales prácticamente no tenemos, con excepción de la del periférico. Ojo, la ubicación donde está es prácticamente el centro de Nogales, ya va a estar muy bien. También el antiguo donde está el Ferromex. ¿Por qué? Porque te quedan ¿por qué no hacer como en la Sauceda, un teatro? ¿Por qué no tener áreas verdes? ¿Por qué no tener, como mencionó Hugo, vienen bastantes por la topografía, hay captación pequeña, hay que tenerlo bien, pues. Hay una zona padre, verde sobre todo, porque se desviaron las vías, hay ahí importante, y el municipio de Imuris está alegando de que no se han repuesto algunos árboles que se han derrumbado. Es el objetivo, pues, si vamos a tratar la naturaleza premia muchas veces, ¿no? Y es por eso que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Si es verde,
que sea verde realmente y está en muy buena ubicación y aparte pues, el largo recorrido que tiene, ¿no? Imagínate que luego que hay un chingo de calientes. Ay, andamos cortando los calientes, pasando en la mañana. Oye, fíjate que vamos a hablar de algo muy integral, ¿no? Y muy sencillo, y muy vago, y muy mamón, si ustedes quieren. Imagínate gente que venga de Hermosillo, que se baja en el pinche Tufesa, que se baja en la terminal de autobuses, se cruce la calle, agarre un tren vía, directito al otro lado, vaya, haga sus compras, se regrese por ese mismo tranvía, que haya estaciones de artesanías nogaleses o de tacos dorados nogaleses y que podamos promover en ese trayecto pues un poco de lo que es a lo mejor Nogales. No estamos hablando de que va a ser un detonante económico, pero qué fregón va a estar que se utilice para gente que venga a hacer compras a Estados Unidos Sí, o algo no, así. simplemente el transporte local. Uh-huh. O sea, sabemos nosotros que Nogales carece muchas veces de transporte urbano tal vez decente y ayudaría bastante al flujo y reduciría bastante, ¿no? Porque está en la calle principal, bueno, las principales Y tiene el potencial esto de ser no nada más aquí en la mancha urbana, porque el desvío está desde el municipio de Imuris. Ajá. O sea, puedes conectar Cibuta, La Mesa, con el centro de la ciudad. O sea, pudiera ser algo muy interesante, un proyecto muy interesante. Un proyecto de integración económica. Yo te lo dije muy vago, ¿no? O sea, muy tranquilo, muy Ojo, mamón. Por ahí van los planes, como tengo entendido, por ahí van los planes de Puerto de Guaymas, la carretera que está haciendo de Chihuahua, viene la modernización de las aduanas, viene el cambio de vías del tren, viene un programa, se supone, muy integral, ¿no? Yo ahí, independientemente de si es un espacio, una ciclovía, si es un espacio simplemente para caminar la ciudad, a los ciudadanos en Nogales tenemos en peligro de extinción las banquetas. O sea, tenemos un problema en cuanto a movilidad, la más básica de todas, que es caminar la ciudad. Tener un espacio de esa forma, yo lo único que pediría es que fuera un espacio verde. Sí. Hay campo para poner un tranvía si quieres y tener un arbolado muy bonito, muy interesante, para poner una ciclovía, una pista para hacer ejercicio, para hacer todo esto arbolado, bonito, con plantas, poner columpios, poner cosas arbolados. Yo me doy por bien servido, podemos tener el debate específico de qué hacer en esa zona, si un proyecto de transporte público, otro tipo de proyectos, pero que tenga ese sello, porque carecemos de esos espacios en Nogales y pues es salud mental. O sea, tener espacios verdes es salud mental. ¿Qué mensaje le pudiera yo dar a los diputados, a las diputadas, perdón? ¿Y diputados? Sí, cierto, ¿no? Por Diputadas favor. y diputados por Nogales, enfóquense en un tema donde el centro de Nogales, que vamos a suponer que las dos cañadas que están alrededor y el centro es la vía que corre por ahí, tiene que tener algo que le beneficie mucho a los ciudadanos nogales. Entonces, hay que ir planificando, pues no es un proyecto que va a quedar de aquí a 2 años, no, es algo que viene en un futuro, pues no, que a lo mejor cuando tengamos 50 años, a lo mejor allá andemos disfrutando de las mieles. Con los nietos, ¿no? No, todavía no. Sí. Con los nietos, a los 50 años entonces de abuelo. No, me falta. No, y sobre todo las autoridades, un llamado para acercarse a la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil organizada. Ajá. En Nogales tenemos hasta colectivos ambientales, tenemos al Frente Ciudadano por la Justicia Ambiental, tenemos al Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, yo ahí voy a meter un golecito, acérquense a la maestría en urbanismo, a nuestras autoridades, ahí tenemos un repositorio interesante de proyectos para Nogales. Esto ya se ha hablado, hay proyectos en la maestría en urbanismo, sí, claro. Tenemos un amigo en común que hizo un proyecto de una ciclovía en esa zona, hay bastantes proyectos. Muy buenas intenciones. Así es, y este es un llamado a la autoridad a que nos incluya, no a nosotros,
O sea, que incluyan a la sociedad civil, sobre todo a la sociedad civil organizada, que tienen un punto de vista y si abrimos el debate, como también hay que reconocer lo que el gobierno actual ha tenido estos chispazos de incluir a esta sociedad civil organizada, lo sigan haciendo y esta es una oportunidad, por eso comenzamos esta parte del programa hablando de esta oportunidad que tenemos en Nogales y no hay que dejarla ir, ahí está para aprovecharla. Así es. Dominguito, bendito sea Dios, qué buen clima hay. Saludcita. Perros, desgraciados, alcohólicos, guayos. Fíjate que me dejó muy buen sabor de boca este programa. Está muy bueno el repollo. Sí, yo pensé que por las almendras y el agua. No, claro, pero el último buque fue con el repollo y sabía así como a Old Roy, a Purina Dog Chow. Fue la salsa, güey. No, sí, muy bien. También hacerles mención. Próximamente ya nos acompañarán invitados. No se lo pierdan. Nuestro siguiente programa vamos a tener un invitado. Un gran invitado. Conocido los tres. Y pues seguir comiendo a las maneras de cada quien. Pronto lo van a ver. Muchas gracias. No sé, algún tema para cerrar. Próximos temas, pelón. Próximos temas, Se aceptan sugerencias, recuerden. A ver, no, pues hay que verlo en la semana, ¿no? La idea es verlo en la semana, porque si me preguntas aquí muy de repente, yo apenas estoy pensando en el primero que andamos ahorita, ¿no? Ahorita queda pendiente el dato que causó un poquito de sorpresa, ¿no? Del dato de INEGI de los 30,000 pesos por familia. Los 30,000 pesos por familia. Ahí podemos también Promedio tener en Sonora. En Sonora hay, según el INEGI, 30,000 pesos por familia al mes. En cada casita hay 30,000 pesos al mes. No creo que este señor es... No, como 60. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Aquí en promedio al mes, yo creo que hay unos 30,000 pesos, ¿no? De los 90 que ganan ustedes. Y este vato 28 gana. Oye, y si tengo amigos que tienen 2 o 3 familias, se suman. No, nomás lo dejo para que... Como dice el meme, podré quemar el asado, pero nunca voy a quemar a mi amigo que tiene 2 familias. Eso. Bueno, pues mi gente, ahí está. Nos despedimos. Gracias. Síganos por todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. Bye.